Ok, entonces, como recordatorio que estamos en la clase pasada, empezamos a hablar de juegos repetidos al infinito, que básicamente son juegos que se juegan una vez, los jugadores observan qué pasa, eso se repite, observan qué pasa, se repite y así infinitas veces. Entonces vamos a hablar de cómo podíamos calcular las utilidades en esos juegos, de cómo eran posibles estrategias, como la de ojo por ojo o algo por el estilo. Y pues ahora vamos a tratar de ver cuáles podrían ser equilibrios en esos juegos. Entonces, esta línea no sé qué quedó acá. A ver, ya quedó acá. ¿Qué pasó acá? Listo. Entonces, un equilibrio perfecto de sus juegos, igual que lo que hemos visto hasta ahora, digamos, en otros juegos, esto no ha cambiado, básicamente va a ser algo que es un equilibrio de Nash en todos los juegos y en todas las historias del juego. Es una manera de pensar en esto, es que tiene que ser un equilibrio de Nash en todos los periodos, sin importar qué haya pasado antes. Entonces, o sea, no va a cambiar la noción que hemos visto antes, que es tratar de probar que sea un equilibrio de Nash, siempre. O sea, que el jugador nunca tenga incentivos para desviarse. Listo. Entonces, algo importante es que desviarse en un juego repetido al infinito puede querer decir muchas cosas, en particular cosas bien complicadas. Porque como es una estrategia que es al infinito, o sea, es básicamente qué hacer en todos los periodos, en todas las historias del juego, o sea, básicamente me dice qué tengo que hacer en todas las posibles contingencias. Desviarme puede querer decir, por ejemplo, desviarme 10 periodos y después retornar a lo que la estrategia dice que hacer, o desviarme para siempre, o desviarme un periodo, otro no, un periodo sí, un periodo no. O sea, como que desviarse puede querer decir muchas cosas. Entonces, menos mal, alguien probó que para que algo sea un equilibrio perfecto de sus juegos, solo tengo que demostrar que en todo momento y en toda historia del juego, todos los jugadores no tienen incentivos, o sea, no pueden tener ganancias de desviarse en un periodo. O sea, desviarse en T y volver a jugar la estrategia en T más uno. Entonces, de nuevo, para que algo sea un equilibrio perfecto de sus juegos, no tengo que demostrar que no hay incentivos a desviarse nunca, o sea, a ninguna otra estrategia, sino que no tengo incentivos a desviarme en un periodo de la estrategia que estoy diciendo que es un equilibrio perfecto de sus juegos. Si puedo mostrar que en ningún periodo y en ninguna historia del juego nadie tiene incentivos a desviarse, entonces ya demostré que es un equilibrio perfecto de sus juegos. Listo, eso se conoce como el principio de una desviación, que alguien ya demostró que es verdad y vamos a tomar eso como una verdad absoluta. ¿Tiene sentido eso? ¿Lo podría repetir, profe? Es que no me fue muy claro. Sí, entonces, básicamente, no sé, por ejemplo, hablemos de la estrategia de ojo por ojo. ¿Listo? Entonces, en esta estrategia, si yo me fuera a desviar un periodo, es como si no le hiciera caso a la estrategia una vez. Entonces, por ejemplo, si tú jugaste cooperar, digamos lo que me diría estrategia de ojo por ojo es cooperar también. Si yo me desvío, entonces yo no coopero, pero ahí me desvié un periodo. Y en el siguiente periodo, si le vuelvo a hacer caso a la estrategia, pues básicamente sigo jugando ojo por ojo. O sea, voy y miro tú que hiciste en el periodo anterior y yo juego eso. Pero, aparte de esa desviación, que es una desviación de un periodo, yo me podría desviar a muchas otras estrategias. O sea, podría decir, bueno, ¿cómo se compara ojo por ojo si a partir de mañana yo en vez de jugar ojo por ojo juego una estrategia desencadenante, o sea, la gatillo, donde coopero si has cooperado en tu historia pasada y si no, no. Eso es un desvío. O jugar, ok, más bien en vez de jugar ojo por ojo, voy a jugar lo que tú hiciste en el último periodo 3 veces y después voy y reviso que hiciste en el último periodo y lo juego 3 veces y así. O sea, como que hay muchas estrategias a las que yo me podría desviar. Entonces, lo que estamos diciendo es, no compares con todas las posibles estrategias, porque son infinitas, ahí sería imposible, sino compara con desviarte una vez, o sea, un periodo en T, y volver a jugar lo que es la estrategia. Y si tú puedes demostrar que no te conviene desviarte, entonces ya sabemos que no te conviene desviarte a nada más. Ahora sí tiene más sentido o no. Sí, 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 ya me quedó más claro. Gracias. Listo. Entonces, obviamente esto es supremamente útil porque sin esto casi que sería imposible revisar qué es un equilibrio de sus juegos, entonces antes lo vamos a utilizar bastante. Y aquí lo mejor es ir a ejemplos porque si no es como muy abstracto pensar cómo calcular equilibrios perfectos de sus juegos. Eh, entonces básicamente vamos a ir a mirar el dilema de los prisioneros repetido infinitas veces. Entonces, pues vamos a mirar este el dilema de los prisioneros que sabemos que tiene un equilibrio de Nash que es de 1 de 2. ¿Cómo sé qué es eso? Por el método de las rayitas, básicamente.
Entonces, solamente como recordatorio, si este juego se repitiera finitas veces, ¿cuál sería el equilibrio perfecto de sus juegos de ese juego? Pues igual el 0-0, ¿no? O sea, jugar de uno o de dos todos los periodos. Sí, Acuérdate sí, que el sí. equilibrio son las estrategias, no los pagos. Listo. Entonces, efectivamente, si el juego se repitiera infinitas veces, el equilibrio perfecto de su juego sería jugar esa estrategia todos los periodos. Ok, entonces ahora viene la pregunta de qué pasa si el juego se repite al infinito. Entonces, primero comprobemos si jugar de uno o de dos en todos los periodos es un equilibrio perfecto de los juegos. Entonces, básicamente, pensemos primero en jugar de uno o de dos en todos los periodos. Entonces, a ver si están de acuerdo conmigo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es demostrar que en ningún periodo me conviene desviarme una vez, o sea, en ese periodo, y volver a jugar lo que hice la estrategia en el futuro. Entonces, yo voy a comparar la estrategia de la utilidad de no desviarme con la utilidad de desviarme, ¿listo? Entonces, no, ND, no desviarme, y la utilidad de desviarme. Entonces, a ver si están de acuerdo conmigo. En cualquier momento del tiempo, yo puedo partir esa estrategia en tres como cosas. Uno es lo que ha pasado antes. Otra es lo que pasa en este periodo, o sea, hoy. Y otra es lo que pasa en el futuro. Si quieren lo pongo más bien con palabras. Es el presente y este es el futuro. Y la utilidad de desviarme, pues es lo mismo, ¿no? Este es el pasado. Eso es el futuro. Es lo que he ganado antes, lo que voy a ganar hoy por desviarme y lo que voy a ganar en el futuro. ¿Tiene sentido eso? Sí. A ver. Entonces, si estoy en un periodo cualquiera, el pasado, como ustedes bien saben, es pasado y yo no lo puedo modificar desviándome hoy o no. Entonces, la utilidad en el pasado de desviarme y de no desviarme es exactamente lo mismo o no. Sí. Alterar el pasado. Entonces, cuando yo compare cuál de esas utilidades es más grande, a ver si me conviene desviarme o no, yo casi que me puedo olvidar de la utilidad del pasado o no, porque es igual en ambos casos. Entonces, como que lo que yo realmente me tengo que concentrar es en la utilidad de hoy hacia mañana, hacia el futuro, o no. De hoy es el infinito, como quien dice. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Entonces, a ver, ¿sí? ¿Una pregunta ahí? ¿O? No, yo iba a decir que suena muy motivacional, ¿no? No puedo cambiar el pasado, todo para el futuro. Sí, voy a escribir un libro de Pablo Coelho ahorita. Bueno, entonces, ok, entonces a ver, ahora, entonces enfoquémonos en lo que queda. Entonces, el presente. Entonces, si yo no me desvío, eso quiere decir que yo estoy jugando el equilibrio de Nash, ¿no? Entonces, básicamente, esa sería la utilidad del equilibrio de Nash. Y en el futuro, como solamente me desvío un periodo, vamos a volver a jugar el equilibrio de Nash todos los periodos futuros, ¿o no? Entonces, básicamente, eso sería la suma desde mañana hasta el infinito, por eso es que va desde t igual a 1, desde mañana hasta el infinito, de la utilidad del equilibrio de Nash traída a valor presente. ¿Tiene sentido eso? Sí. La voy a escribir un poco más explícitamente, como la utilidad de D1 de 2 en ambos casos. Listo. Y si yo me desvío, entonces, pues, si la otra persona, digamos que estoy mirando al jugador 1, los jugadores son simétricos, entonces no importa cuál viene. Si la otra persona está jugando D2 y yo juego D1, pues, o sea, el desviarme es desviarme a C o no. Entonces, básicamente, acá juego C
Y ahora en el futuro, como me desvío un solo periodo, entonces vamos a volver a jugar el equilibrio de Nash en todos los periodos, ¿o no? ¿Tiene sentido eso? Prof, ¿Sí? ¿podría volver a decir por qué si volvemos al equilibrio de Nash, por favor? Sí, porque entonces, a ver, la estrategia que estoy viendo si es un equilibrio perfecto de sus juegos es jugar el equilibrio Nash en todos los periodos. ¿Listo? Entonces, para comprobar que eso sea un equilibrio perfecto de sus juegos, tengo que comprobar que los jugadores no tienen sentido a desviarse. Pero por el principio de una desviación, solo tengo que revisar que se desvíen un periodo. Entonces, si yo me desvío hoy, y digamos, de jugar D voy a pasar a jugar C, pero en todos los periodos futuros vamos a seguir jugando lo que la estrategia dice que juguemos, que es el equilibrio de Nash. Pero eso es porque me desvío un solo periodo. Ok, gracias. Listo. Entonces acá, pues ustedes lo van a ver, estas dos cosas son iguales. Entonces, en cierta medida, lo que va a importar realmente es cómo se compara lo que está en rojo o no. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, sí, sí. Entonces, la utilidad de DD, solamente para que todos estemos de acuerdo, es 0. Entonces, yo gano 0. Acá si quieren lo puedo poner así, no va a importar mucho. La sumatoria, t igual 1 al infinito, delta a la t, esto vale 0. Entonces, todo esto vale 0. Y si yo juego C, esto es menos 1. O sea, si la otra persona juega D y yo juego C, yo gano menos 1. Y acá pues es básicamente lo mismo. Esto vale 0 y entonces esto es menos 1. Entonces, comparando estas dos utilidades, ¿qué me conviene más a mí? ¿Desviarme o no desviarme? No desviarte. Exacto. Y entonces, cuando ya mostramos esto, básicamente lo que estamos diciendo es que no hay incentivos unilaterales a desviarse, ¿o no? O sea que por ende, esto de acá, o sea, jugar de 1, de 2 en todos los periodos, es un equilibrio perfecto de sus juegos, ¿o no? O sea, nadie tiene incentivos unilaterales a desviarse. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Profe, nada más, Sí, no sé si lo estoy pensando bien, pero esto aplica tanto para el jugador uno como para el 2 porque el juego es simétrico, ¿verdad? exactamente, exactamente. Entonces, Ah, si ya ok. lo demostré para uno, casi que lo demostré para otro al mismo tiempo. Ah, ok, ok, perfecto. Listo. Ahora, obviamente, pues eso está un poco aburrido porque básicamente lo único que hemos dicho es, a ver, recapitulemos. Tenemos el dilema de los prisioneros. En un solo, si lo juegan una sola vez, el equilibrio de Nash es, no, digamos, DD, o sea, como no colaborar, no colaborar. Ahora, si lo juegan finitas veces, el único equilibrio perfecto de sus juegos es no colaborar, no colaborar. Y lo que dijimos es que si el juego se repite al infinito, es lo que acabamos de mostrar, jugar el equilibrio de Nash de, no, de DD, o sea, no colaborar, no colaborar, es un equilibrio perfecto de sus juegos. Okay. Pero pues obviamente está un poco aburrido porque es como que hemos dicho, la gente nunca se va a colaborar, sin importar qué, hasta ese momento. Pero ahora lo que quiero que veamos es si hay otros equilibrios perfectos de sus juegos. Entonces ahora, como el espacio de estrategias es infinito, porque hay infinitos subjuegos, no vamos a tratar de buscar todos los equilibrios perfectos de los juegos, sino que vamos a ver si hay más. ¿Listo? Y en general vamos a buscar equilibrios con la siguiente placa, o sea, usando estrategias desencadenantes. O sea, las que hablamos de la clase pasada, las estrategias gatillo. Entonces, lo que yo voy a proponer es ver si que ambos jugadores sigan una estrategia de gatillo es un equilibrio perfecto de sus juegos. Vamos a ver si sí o si no. ¿Listo? Y esta ser, en general, cuando estemos hablando de juegos repetidos al infinito, esto va a ser lo que vamos a hacer. Vamos a proponer una estrategia desencadenante. ¿Por qué? Porque es la más sencilla. Pueden haber más equilibrios, pero esto es como lo que mantiene el álgebra manejable, digamos. Y vamos a tratar de ver si esto resulta en un equilibrio perfecto de sus juegos.
Entonces, como que yo voy a proponer unas estrategias y vamos a comprobar si estrategias son equilibrios perfectos. Entonces, ¿qué estrategia voy a proponer? Voy a proponer que los jugadores jueguen una estrategia desencadenante. De nuevo, que es una estrategia desencadenante es, vamos a arrancar cooperando, o sea, jugando C. Si en todo periodo pasado todo el mundo ha jugado C, sigo cooperando. Si en algún periodo en el pasado alguien se desvió, entonces yo juego D. Todo, de ahí para adelante siempre. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí, profe. Listo. Entonces, de nuevo, el objetivo es ver si esto podría llegar a ser un equilibrio perfecto de subjuegos. Entonces, para comprobar que es un equilibrio perfecto de subjuegos, yo lo que tengo que hacer es comprobar que los jugadores no tienen incentivos a desviarse en ningún momento del tiempo y sin importar la historia del juego. Entonces, a ver si están de acuerdo conmigo. Dada la estrategia que yo planteé, que es la estrategia de gatillo, hay como dos tipos de subjuegos o historias del juego muy diferentes. Hay historias del juego donde siempre hemos colaborado antes e historias del juego donde alguien ya se desvió antes. Y dependiendo cuál sea la historia del juego, la estrategia me está diciendo que haga cosas diferentes o no. ¿De acuerdo? Sí. Entonces yo tengo que demostrar que sin importar la historia del juego, o sea, si estamos en una o en la otra, en ninguno de los dos casos yo tengo incentivos a desviar. Entonces hay dos casos. El caso uno, que es que la historia del juego es que ya alguien se desvió. Y obviamente otro caso que es cuando la historia del juego es que nadie se ha desviado. Y de nuevo lo que tengo que tratar de demostrar es que nadie tiene incentivos a desviarse en ninguno de los dos casos. ¿Listo? ¿Por qué antes no habíamos hecho esto? O sea, cuando hablamos de esa estrategia que era jugar el equilibrio de Nash siempre. Es porque la estrategia me decía que hiciera lo mismo sin importar cuál era la historia del juego. Ahora como la estrategia me dice, haz una cosa si hay una historia particular y haz otra si hay otra historia, como que tengo que analizar ambos casos, porque a veces la estrategia me dice que haga una cosa y a veces me dice que haga la otra. ¿Listo? ¿Tiene sentido eso? Sí. Ok. Entonces, a ver, cuando ya nos desviamos antes, de nuevo yo lo que tengo que hacer básicamente es comparar la utilidad de desviarme con la utilidad de no desviarme. Entonces, igual que antes, el pasado es pasado. Entonces, yo no puedo, sin importar si yo me desvío hoy o no me desvío hoy, yo ya eso lo gané, ya es como un costo hundido. Yo me tengo que enfocar en cuál es la utilidad de aquí al futuro, ¿listo? Porque eso es lo que realmente importa. A ver si yo me quiero desviar o no. Entonces, si yo me desvío, en este caso, como la estrategia dice, como ya nos desviamos en el pasado, o sea, ya alguien no jugó cooperar en el pasado, como la historia es que ya alguien no jugó en el pasado, entonces no desviarme es jugar de o no. Eso básicamente es, yo voy a jugar de hoy. ¿Están de acuerdo o no? Eso es no desviarme hoy. sí, Y en el futuro, como vamos a seguir siendo la estrategia y ya alguien se desvió antes, ya estamos en esta historia, entonces vamos a seguir jugando eso todos los periodos. Entonces casi que yo podría hacer la sumatoria desde hoy, o sea, desde t igual 0 hasta el infinito, de esa estrategia por delta t. ¿Están de acuerdo o no? Prof, eh, pero ¿y por qué no es no desviarse de la C? No, pero a ver, lo va a cambiar los nombres. Está cooperar y no cooperar, donde D es no cooperar, digamos, ¿no? Entonces, si la historia es que alguien ya en el pasado jugó no cooperar, o sea, jugó D, entonces lo que me dice la estrategia que yo debería hacer es jugar D o no. Entonces, si yo no, o sea, si en el pasado, o sea, ahora estoy mirando si yo me debería desviar de estrategia o no.
Entonces, si yo no me desvío, como en el pasado ya alguien se desvió, lo que me dice la estrategia es que yo debería jugar de no cooperar. Ir a jugar eso de aquí al infinito, ¿o no? Ok, ya. Muchas ¿Sí tiene sentido gracias. eso? Sí, sí, Listo. ya. Y entonces esto pues, a ver si están todos de acuerdo conmigo, esto básicamente, haciendo un poquito de álgebra, o sea, sacando como factor común, más bien que álgebra, no es tanto. Sería esto, y esto sumatorio, ustedes saben a cuánto es igual o no. ¿Ustedes saben a cuánto es igual o no? 1 sobre 1 menos delta. Perfecto, listo. Entonces, la utilidad de no desviarme, en este caso, como si la historia del juego hasta ese momento es que alguien ya se desvió, que alguien ya jugó no cooperar, jugó D. Entonces, yo juego de aquí al infinito y esa sería mi utilidad. Ahora, si yo me desvío, entonces hoy, pues no voy a jugar D, voy a jugar lo opuesto, que es C. ¿Y qué hago en el futuro? Me voy a desviar solamente un periodo. ¿Cómo sería mi utilidad en el futuro? Ya los dos no van a cooperar, ¿no? Exacto, porque ya en el pasado, igual seguimos estando en un caso en el que la historia es que alguien en el pasado ya no cooperó, ¿no? Entonces lo que le dice, como lo que me dice la estrategia es, como la historia es diferente de CCC, porque ya en el pasado alguien no jugó C, vas a jugar D. Entonces, de mañana, o sea, arrancando en 1 hasta el infinito, tú vas a jugar D. Entonces, aquí es donde está el principio de una desviación. Me desvié una sola vez, que es en hoy. Hoy me desvío de jugar D a jugar C. Pero en todos los periodos futuros sigo jugando lo que la estrategia me dice que juegue, que es D. ¿Tiene sentido eso? Listo. Entonces ahora pues, veamos a cuánto da eso. Entonces, si yo juego C, bueno, sí, sí, dale. O sea, la de no desviarse es nunca cooperamos y por lo tanto hasta el infinito nunca vamos a cooperar, ¿no? Exacto. Ah, ok, ok. Sí, ok, listo. Y entonces acá, bueno, y acá me falta un delta a la T, ¿no? Lo traigo a lo presente. Entonces esto acá sería la utilidad de I, T menos I, de la sumatoria desde T igual a 1 hasta infinito de delta a la T. Y esta sumatoria, ¿a cuánto es igual? ¿Quién sabe? Delta sobre 1 menos delta. Tal cual. ¿Listo? Entonces, muchas de esas cosas van a ser cero, pero quiero como dejarlas así expresadas para que pues, como vean cómo se hace el álgebra en casos en que no hay ceros. Y entonces, a ver si están de acuerdo conmigo, pues yo voy a saber que la utilidad de D es cero, en los casos. Y la utilidad de yo sé y la otra persona D es menos uno. Entonces, esto básicamente queda menos uno y esto queda cero. Entonces, ¿qué me conviene más? ¿Desviarme o no desviarme? No desviarme. Entonces, ya en el caso 1, ya encontramos que a lo que más le conviene a la persona es seguir la estrategia. Ahora va a estar el caso interesante, siempre va a ser así, siempre hay un caso que es como medio trivial y un caso que es interesante. Y entonces el caso interesante casi siempre es, pues, en el caso de las estrellas encadenantes siempre es, cuando la historia es que no nos hemos desviado antes, o sea que siempre, o que no hemos, que siempre hemos cooperado antes, más bien. Entonces, el caso 2 va a ser cuando la historia es que hemos cooperado en todo periodo pasado. Entonces, ahí vamos a ver cómo son las utilidades. Entonces está la utilidad de no desviarme. Calculemos esa primero que es más sencilla. Entonces, si en todo periodo pasado yo he cooperado, ¿qué es lo que me dice la estrategia que yo haga?
Que continúes cooperando. Exacto. Y como cooperé en el siguiente periodo, que me dice la estrategia que haga o sea, no mañana, sino pasado mañana. O sea, que siempre vas a cooperar, ¿no? O sea, hasta el infinito. Entonces, básicamente lo que está diciendo esto es, desde hoy hasta el infinito, tú lo que vas a hacer es cooperar. Y esa utilidad la traes al presente. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, Esto básicamente sería delta la t, y esto pues sería la utilidad de cooperar por 1 sobre 1 menos delta. Listo. Ahora, si yo me desvío, entonces, hoy voy a hacer algo diferente a lo que me dice la estrategia, que es jugar D. O sea, la otra persona coopera y yo no coopero. Eso es hoy. ¿Listo? Eso es desviarme hoy. Como me desvié hoy, ¿qué entonces va a pasar mañana? ¿Qué dice la estrategia que yo debería jugar mañana? las Ds también, ¿Por qué? Sí, porque ahora la historia ya es exactamente. distinto, ¿no? Exacto. Ya la historia, como yo jugué D, ya la historia, digamos, en T más 1, o sea, mañana, ya no va a ser que jugamos C todos los periodos. Y entonces, lo que me dice la estrategia que debería hacer es de mañana al infinito jugar D. Y eso le dice a ambos jugadores. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Y aquí es donde se ve que nos desviamos un solo periodo, porque entonces yo me desvié hoy a jugar D y ya mañana, y pues de mañana al infinito, le hago caso a la estrategia, que es como la historia es diferente de C, entonces juega D. ¿Hasta ahí todos están de acuerdo o no? Sí. Ok, entonces esto básicamente sería igual a UI de I C menos I más UI de I T menos I, la sumatoria de T igual a 1 infinito de delta a la T. Pues esto sería UI de I C menos I más UI de I de menos I. Y entonces cuando yo sumo desde 1 hasta infinito delta a la T, pues esto es delta sobre 1 menos delta, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces ahora ya Profe, voy a... ¿no es Sí, 1 dale. sobre 1 menos delta? No, porque arrancamos a sumar en T igual a 1. Ah, cierto, cierto, sí, sí. Listo. Perfecto. Y entonces, cuando los dos jugamos C, la utilidad es 1. Entonces, esto básicamente sería 1 por 1 sobre 1 menos delta. Esto es porque la utilidad de C es 1. Y acá abajo, cuando yo juego D y la otra persona juega C, entonces yo gano 2. Y cuando ambos jugamos D, es 0. ¿Ahí están de acuerdo o no? Sí. Entonces, para que me convenga, no, o sea, para que yo prefiera no desviarme, lo que necesitamos es que 2, que es la utilidad de desviarme, sea mayor o igual que 1 sobre 1 menos delta, que es la utilidad de... No, al revés. Ah, no. Necesitamos al revés. Necesitamos que 1 sobre 1 menos delta, que es la utilidad de no desviarme, sea mayor que 2, que es la utilidad de desviarme. O sea, necesitamos que 1 sea mayor o igual que 2 menos 2 delta. O sea, necesitamos que 2 delta sea mayor o igual que 1. O sea, necesitamos que delta sea mayor o igual que 1 medio. Entonces,
En conclusión, la estrategia gatillo de voy a arrancar cooperando, ¿listo? Y si en todo periodo pasado hemos cooperado, coopero, y si no, juego D, o sea, no cooperar, es un equilibrio perfecto de sus juegos, siempre y cuando el factor de descuento sea lo suficientemente grande. O sea, siempre y cuando valoremos el futuro lo suficiente o la probabilidad, si quieren interpretarlo así, la probabilidad de que mañana nos enfrentemos sea lo suficientemente grande. ¿Tiene sentido eso? Sí. Ahora, esta es la estrategia que tiene unas amenazas, ¿no? La amenaza es si tú no colaboras o pues si alguien no colabora, entonces de aquí al futuro yo no voy a colaborar, ¿no? Juego de. Pero, ¿qué es lo que termina pasando en equilibrio? O sea, ¿cuál es el resultado? O sea, esto es la estrategia, pero ¿cuál es el resultado en equilibrio de esta estrategia? Entonces hagámoslo. Entonces en el primer periodo todo el mundo colabora, ¿sí o no? Entonces, como que en el primer periodo todo el mundo colabora, listo. En el segundo periodo, ¿qué hace todo el mundo porque todo el mundo colaboró antes? Vuelve a colaborar. ¿Listo? Y en el tercer periodo, Lo mismo. exacto. Entonces, el resultado del equilibrio es que todo el mundo colabora en todos los periodos, ¿o no? Sí. O sea, eso básicamente lo que quiere decir es que en el camino del equilibrio, así se conocen los libros, o sea, el resultado del juego de este equilibrio de Nash es que todo el mundo juegue C en todos los periodos. O sea, con esa estrategia logramos que todo el mundo jugara el óptimo de Pareto en todos los periodos. Y entonces logramos sostener que todo el mundo juegue el óptimo de Pareto siempre y cuando delta sea mayor que un medio. O sea, logramos sostener la colaboración entre las personas, siempre y cuando delta sea mayor que un medio. Prof, pero ¿Sí? ¿esta conclusión se aplica nada más para el caso 2 o para ambos? O sea, necesitamos que la gente no tenga incentivos a desviarse nunca. Para que en el de arriba, o sea, en el caso 1, ya sabemos que no tenía incentivos a desviarse nunca. O sea, no dependía de delta. Simplemente era así. Pero también necesitamos que en el caso 2 no tengan incentivos y en el caso 2, pues delta tiene que ser mayor que un medio. Entonces, digamos, para que nunca haya incentivos a desviarse, pues delta tiene que ser mayor que un medio. Ok, gracias. Si, por ejemplo, en el caso 1 nos hubiera dado, bueno, se cumple que no hay incentivos a desviarse si delta es mayor que 2/3, entonces pues necesitamos, para que se cumplan las dos condiciones, necesitamos que delta sea mayor que 2/3, ¿no? O sea, porque así se cumplen las dos condiciones, ¿no? ¿Tiene sentido eso? Sí, prof, gracias. Listo. Ok, entonces, ahora, tratando de traer esto un poco a la vida real, a mí al menos este ejemplo en particular me parece, o yo siento que lo he experimentado mucho en la vida, en el siguiente sentido. Piensen en alguna relación que ustedes han tenido con personas, no tiene que ser una relación amorosa, una relación de amigos o de colegas o de compañeros de trabajo, de trabajos de la universidad, lo que sea, donde interpreten delta como la probabilidad de que mañana los van a volver a ver. ¿Listo? Que los van a tener que volver a encontrar. Entonces, yo siento que he tenido muchas relaciones en la vida cuando me encuentro con la misma persona muchas veces, colaboramos mucho. O sea, como cuando sé que mañana me va a tocar volver a verlo, en una llamada de trabajo, pues colaboramos y le ayudo y le hago favores y viceversa. Entonces, digamos como que cooperamos. Pero muchas relaciones en la vida hay un momento en el que uno ya dice, no, ya sabemos que en un mes esto se va a acabar. O sea, la relación. Bien sea porque alguien se va a mudar de país o se acaba el proyecto o uno se gradúa de las prepa y ya no vuelve a ver a esa gente nunca en la vida, no sé. Y cuando ese final ya está cerca, cuando uno ya sabe que eso va a pasar, o sea, que delta ya no es muy alto, sino que es chiquito, como que la relación se empeora rápidamente y la gente deja de colaborar. ¿Les ha pasado o no? Sí, sí, sí ha pasado. Y entonces, básicamente es esto, es cuando delta, o sea, cuando la probabilidad de que yo me enfrente con esa persona en el futuro, nos vamos a encontrar todo es suficientemente alta, o sea,
grandecita, entonces todos colaboramos, en parte porque hay como esta amenaza, es como si tú no me colaboras, pues yo también, o sea, yo te chingo mañana y no, ya. Pero cuando ya delta es muy chiquito, es como, bueno, ya, si quieres chingame mañana, que igual la última es que nos vemos y ya. Entonces como que eso ya hace que el equilibrio ya no pueda ser colaboramos, sino que el equilibrio pasa a ser no colaborar. ¿Los convence o no? Más o menos. ¿Esa es la interpretación de delta o de...? O sea, delta es el factor de descuento. Uno lo puede interpretar de muchas maneras. A mí me parece que la más intuitiva es como la probabilidad de encontrarnos mañana. La más intuitiva, a mí. Ok. Pero en cierta medida, simplemente lo que dice delta es cuánto valoro el futuro. Entonces, si tú valoras el futuro muy alto, o sea, pues, también lo puede ser como, sí, tú valoras el futuro muy poquito porque crees que mañana te mueres de cáncer, pues probablemente actuarías muy diferente a como actúas con un delta alto, porque crees que no te vas a morir de cáncer. Bueno, no tiene que ser de cáncer, lo que sea. Sí, ya. Gracias. Listo. Ok. Entonces, muy bien, eso, así es como en general vamos a encontrar equilibrios perfectos de subjuegos. O sea, solamente como para repetir lo que vamos a hacer en general, es, vamos a proponer una estrategia, casi siempre esa estrategia, o sea, en juegos repetidos al infinito, va a ser una estrategia desencadenante. ¿Por qué? Porque son las más sencillas, las que hacen que la álgebra no sea como imposible, básicamente. Y, eh, y entonces lo que dice la estrategia desencadenante es, vamos a cooperar. Eso puede querer decir cosas diferentes en diferentes juegos, pero es como vamos a jugar el óptimo de Pareto, pensémoslo así. Excepto si alguien ya no lo jugó en el pasado, entonces ahí vamos a ir al equilibrio de Nash. ¿Listo? Y esa es la estrategia desencadenante en general. Y después vamos a probarla por casos. Entonces, ¿qué es lo que es casos? Hay como dos tipos de subjuegos. Los subjuegos donde nadie se ha desviado antes, los subjuegos donde la gente ya se desvió antes. Y miramos que en ambos subjuegos no hay incentivos a desviarse. Y eso normalmente nos va a dar una condición que es que el factor de descuento tiene que ser mayor que algo para que se cumpla el equilibrio. Ahora, esto que acabamos de hacer tiene un equivalente en un teorema que se conoce como el teorema popular o el Fourth Theorem en inglés. Y se llama así porque básicamente nadie sabe quién lo probó. Entonces, como un teorema que todos los teoristas de juegos saben que es verdad y hay unas demostraciones, pero nadie sabe quién las probó. Y lo que dice el teorema es lo siguiente. Aquí, no sé por qué se ve como tan borroso. Básicamente dice, suponga que hay una acción a gorrito tal que a todo el mundo le va mejor con a gorrito que con el equilibrio de Nash. Entonces básicamente la utilidad del jugador I bajo a gorrito es mayor que la utilidad del jugador I bajo el equilibrio de Nash para todo I. O sea, todo el mundo le va mejor con este a gorrito. Entonces lo que dice esto es que existe un número delta estrella tal que si el factor de descuento es mayor que delta estrella, entonces existe un equilibrio perfecto de subjuegos donde todo el mundo juega a gorrito en todos los periodos. O sea, otra manera de decir esto es, si hay una serie de acciones que le dan más utilidad a todos los jugadores que el equilibrio de Nash del juego base, en el juego repetido al infinito, siempre y cuando el factor de descuento sea lo suficientemente grande, podemos sostener ese agorrito como un equilibrio perfecto de subjuegos. O sea, podemos, en palabras, digamos, llevándolo al de los prisioneros, podemos sostener que los jugadores colaboren siempre y cuando el factor de descuento sea lo suficientemente grande. Y digamos, en el ejemplo particular de las desencadenantes era cuando el factor de descuento era mayor que 1. ¿Se entiende lo que dice en palabras este teorema o no? Yo tengo una duda, profe. Dale. Dice que o sea, el factor de descuento tiene que ser lo suficientemente grande, pero, o sea, tiene que ser más grande que el factor de descuento del equilibrio de Nash. No. Si te dicen lo suficientemente grande y eso, de nuevo. Entonces, o sea, acá hay un par de aclaraciones que son importantes hacer, como sobre el teorema, y es que el teorema 1 no dice cuánto es este factor
delta estrella tal que si los factores de descuento son mayores que delta estrella se cumple. O sea, entonces, no nos dice, antes nos dice que pues, es un número, ¿ok? Y lo segundo es que no nos dice cuál es la estrategia del equilibrio perfecto de subjuegos. Nos dice que existe un equilibrio perfecto de subjuegos, tal que todo el mundo juega a gorrito en el equilibrio, en el equilibrio, pero no nos dice cómo es la estrategia, si la estrategia tiene amenazas o no tiene amenazas, o cómo es. Entonces, Sante nos dice, existe y es posible sostener esta colaboración o este agorrito como equilibrio perfecto de subjuegos, pero no nos dice cómo. ¿Tiene sentido eso? Ok, gracias. Pero en general, este teorema, digamos, cuando uno lo lleva a la práctica, ¿cómo lo lleva a la práctica? De nuevo, con estrategias desencadenantes, o sea, de gatillo. Que uno dice, ok, vamos a suponer que la gente va a jugar este agorrito en todos los periodos, siempre y cuando se ha jugado agorrito antes. Y si no se jugó agorrito antes, entonces nos volvemos al equilibrio de Nash. Y usando ese gatillo, casi siempre vamos a hacer que ese teorema se cumpla. O sea, podemos encontrar un delta tal que si delta es mayor que eso, pues con esa estrategia de gatillo logramos sostener ese agorrito como en todos los periodos. ¿Sí tiene sentido eso? Prof, Sí. respecto a lo que acaba de preguntar justo el último compañero que preguntó algo, ¿hay distintas deltas para cada estrategia o hay una para todo el juego? Sí. No, puede haber diferentes deltas para diferentes estrategias. Excelente pregunta. Entonces, no sé, por ejemplo, uno podría sostener a gorrito en el equilibrio jugando o una estrategia de gatillo o de pronto ojo por ojo o otra estrategia. Y entonces, de esas diferentes estrategias que sostienen a gorrito en el equilibrio, puede que todas tengan deltas diferentes. Ok, gracias. Listo. Entonces, si les parece, dale, Raúl. Sí, yo tengo otra, no sé si Dale. estoy confundiendo. La A gorrito la podríamos ver también como un óptimo de Pareto en cierta forma, porque la utilidad que da gorrito es mayor que la de... O sea, es algo que Nash. Pareto domina a Nash, pero no necesariamente tiene que ser un óptimo de Pareto. Ah, justo, esa era mi duda. Perfecto, gracias. Dale. Ok, listo. Ok, entonces ahora voy a hacer un ejemplo. O sea, en esas diapositivas tengo dos ejemplos. Y es básicamente tratar de encontrar equilibrios perfectos de subjuegos en dos juegos. Uno es cuando se juega Cournot con n firmas, pero repetido infinitas veces. Y otro es cuando se juega Bertrand con n firmas, repetido infinitas veces. Entonces, en la clase anterior hice Cournot como ejemplo y eso quedó grabado en la clase anterior. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a hacer Bertrand para que hayan como ambos ejemplos grabados. ¿Listo? ¿Les parece bien? Y si ustedes quieren ir a ver Cournot, pues está en la clase, o sea, va a quedar ahí en YouTube en la clase pasada. ¿Listo? ¿Cournot es lo de Stackelberg? ¿O eso es otra cosa? No, es otra cosa. Porque, Ah, ok. a ver, Stackelberg es un juego dinámico donde una firma elige la cantidad, otra firma observa lo que hace la cantidad y decide cuánto elegir, ¿no? Aquí este ejemplo es Cournot repetido infinitas veces. Entonces, básicamente, todas las firmas eligen al mismo tiempo, observan qué hicieron las demás, se repite ese juego, observan lo que hicieron las demás, se repite y así infinitas veces. Va. Y Gracias. entonces ahora voy a hacer Bertrand, que es lo mismo, las firmas eligen los precios, no las cantidades, al mismo tiempo, deciden, y así infinitas veces. ¿Listo? Prof, con la clase pasada se refiere a la de hoy, pero de las No, dos. a la de hoy sí, exacto, a la sección de las 2:30. Ah, ok, gracias. Sí, exacto. Sí, buena aclaración. No era muy obvio. Listo. Entonces voy a hacer Bertrand acá. Entonces, recuerden que Bertrand es básicamente cuando las firmas eligen simultáneamente los precios. ¿Se acuerdan de eso? Sí, Listo. Y cuando habíamos dicho
que cuando las firmas compiten en la Bertrand, había un equilibrio de Nash, que era que todas las firmas cobraban el costo marginal, ¿o no? Sí. Sí, Listo. Ya hemos dicho que esto, desde el punto de vista, digamos, de las firmas, no era lo óptimo, porque si hacían colusión, les convenía más a todas cobrar, digamos, cobrar el precio del monopolista y dividirse las ganancias equitativamente. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Lo que pasa es que ninguna firma, o sea, esto no lo podíamos sostener en equilibrio, porque si todas las demás firmas cobran el precio del monopolista, ¿qué es lo que más me conviene a mí hacer? Cobrar uno menos que el precio del monopolista. Exacto, cobrar epsilon menos, digamos, en precios continuos, y entonces yo me quedo con todo el mercado y casi con las ganancias del monopolista, ¿o no? Porque estoy cobrando un centavo menos, por lo que sea. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Listo. Entonces, aquí tengo lo que pasa, o sea, esto es lo que acabamos de decir en palabras. Entonces, a ver, cuando hay n firmas y jugamos Bertrand un periodo, o sea, t igual a 1, un solo periodo, como 1, digamos. Entonces, habíamos dicho, el equilibrio era que todo el mundo cobraba el precio marginal, obviamente el precio del mercado es el precio marginal, y cada firma gana cero, porque si yo cobro precio igual a costo marginal, pues obviamente no gano nada. Ahora, si las firmas cooperan, entonces básicamente van a cobrar el precio del monopolista. El precio del monopolista es este. ¿De dónde sale ese precio? Pues que las ganancias del monopolista, que se van a repartir ellas equitativamente al final, es el precio por la cantidad, que es A menos P sobre B. No, ¿cómo está acá? A ver, ¿cómo es? ¿Dónde tengo la ganancia? Acá está. Sí, entonces es el precio, que es... pues, ¿por qué me está confundiendo tanto esto? Es la cantidad ya. Es la cantidad por el precio menos el costo marginal por la cantidad, ¿sí o no? Entonces, básicamente es la cantidad por el precio menos C. La cantidad yo la puedo descifrar acá de la curva de demanda inversa, que básicamente sería A menos P sobre B, y esto por P menos C. Y si yo derivo esto, ver cuál es el precio que maximiza mi cantidad, de aquí me va a salir que es, a ver, la derivada del primero, que es menos 1 por el segundo, más el primero por la derivada del segundo, que es 1, y esto me daría menos P más C más A sobre B menos P sobre B igual a 0. ¿Están de acuerdo? Porque siento que esto no me da lo que tengo ya. ¿Dónde la estoy embarrando? Siento que algo estoy haciendo mal. Entonces, sí, lo hice bien. ¿Alguien más ayuda a encontrar mi error de pronto? Vale, entonces me daría que el precio es igual a CB más A sobre B más 1. Ok. Y si B es igual a 1, ya. Para simplificar la álgebra un poquito, me da C más A sobre 2. ¿Están de acuerdo o no? Uf, Sí. listo. Entonces, eso es lo que haría el monopolista. Ok, perfecto. Eso obviamente implica que a cada uno va a producir una cantidad que van a repartirse equitativamente y las ganancias del monopolista se las van a repartir equitativamente. Y esas ganancias del monopolista son mayores que las ganancias del equilibrio de Nash, porque las del equilibrio de Nash son cero, ¿no? Donde lo que gana cada uno
es 1 sobre n las ganancias del monopolista, ¿no? Se reparten las ganancias del monopolista. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Listo. Ahora, ¿por qué de nuevo, que es lo que dijimos en palabras? Esto no se sostiene en equilibrio porque entonces todo el mundo tiene incentivos a cobrar epsilon menos, y si yo cobro epsilon menos, básicamente me quedo con el monopolista para mí solo, y yo lo que me gano no es la ganancia del monopolista dividida entre n, sino la ganancia del monopolista. Entonces, obviamente, pues me conviene mucho más que, digamos, cooperar con mis otras firmas, ¿o no? Sí. Sí, sí. Ahora, si repetimos este juego, 2 periodos, ¿cuál sería el equilibrio de Nash de ese juego repetido 2 periodos? O el equilibrio, más bien, el equilibrio perfecto de su juego es de repetir ese juego 2 periodos. Jugar el costo marginal en cada uno. ¿Por qué? Ante palabras. Porque si jugamos ese, nunca nadie va a tener como incentivos a desviarse. Sí, pero hay una razón por la cual eso pasa, digamos. O sea, que es, recuerden que es como este efecto dominó. ¿Qué pasa en el último periodo? Tengo que jugar un equilibrio de Nash. Exacto, y hay un solo equilibrio de Nash, que es jugar el costo marginal. Entonces, en el último periodo me vuelvo un periodo, y entonces el pasado no importa, el futuro va a ser igual sin importar lo que haga, que es jugar el equilibrio de Nash. Entonces, los incentivos en T-1 son los mismos del juego base, juego el equilibrio de Nash, y eso es como un efecto dominó que hace que juegue el equilibrio de Nash en todos los periodos, ¿no? Prof, una duda. ¿Sí? ¿Aquí ya cambiamos a Cournot o por qué empezamos? No, esto no debería ser Cournot, esto debería decir Bertrand. Lo siento. Type. Pero estamos de acuerdo que sin importar cuántas, si repito el juego finitas veces, el único equilibrio perfecto de sus juegos es jugar el equilibrio de Nash en todos los periodos. O sea, jugar costo marginal en todos los periodos. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Sí. Listo. Entonces ahora repitamos el juego infinitas veces, ¿listo? Entonces eso lo voy a hacer acá al lado. Es más fácil. Entonces, si el juego se repite infinitas veces, voy a tratar de ver si hay un equilibrio perfecto de subjuegos donde todas las firmas colaboren. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir colaborar en este periodo? Lo voy a escribir, lo voy a hacer como por acá. ¿Sí? Entonces, listo. Entonces, ahora vamos al juego repetido al infinito. Entonces, como antes, yo voy a proponer una estrategia. ¿Listo? Entonces, voy a proponer una estrategia que es la siguiente. Van a jugar el precio del monopolio, todas las firmas, si en todo periodo pasado todo el mundo ha jugado el precio del monopolio. ¿Listo? Así la historia es que todo el mundo ha jugado el precio del monopolio. Si no, entonces se van a desviar a poner epsilon menos si en algún momento pasado, o más bien, sí, no se ha jugado eso. Más bien, no, al equilibrio de Nash se tiene que desviar. Entonces van a cobrar el costo marginal si en algún periodo pasado alguien no jugó el precio del monopolio. Esa es la estrategia desencadenante en este contexto. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Sí. ¿Por qué es el costo en vez del precio de monopolio menos la epsilon? Porque, yo me equivoqué, porque cuando jugamos las estrategias desencadenantes, siempre, esto también a veces se conoce así en los libros, se llama reversión a Nash, es como la amenaza con la que te va a amenazar, o sea, como si alguien se desvía en el pasado, vamos a volver al equilibrio de Nash. Y eso lo que nos va a garantizar es que precisamente
en uno de los dos casos, o sea, en el caso en el que ya hubo desviaciones antes, esto efectivamente va a ser un equilibrio de Nash de esos subjuegos. O sea, es como para que la amenaza sea creíble. Exactamente, es para que la amenaza sea creíble, porque si no, no sería creíble que cuando ya te desviaste, nos vamos a quedar jugando C. Tal cual, es eso. Ok, gracias, prof. Listo. Entonces, igual que antes, va a haber dos casos. El caso 1, que siempre es el más aburridito, algebraicamente, digamos, que es que la historia es que ya alguien se desvió antes. Y obviamente va a haber un caso 2, que es cuando no va a haber desvío antes. Y lo que tengo que demostrar es que nadie tiene incentivos a desviarse acá. ¿Listo? ¿Les parece bien? Sí. Listo. Entonces, aquí hay dos utilidades, la utilidad de no desviarse y la utilidad de desviarse. Entonces, a ver, si yo no me desvío, lo que me está diciendo esto es, pues juégate C, ¿no? O sea, es la utilidad de que todo el mundo juegue C, digamos, para todos los jugadores. O sea, lo voy a escribir así. Yo juego C y los demás juegan C también. ¿Listo? Mi precio es C y los demás también juegan C. Y como no me voy a desviar, voy a jugar eso todos los periodos de aquí al infinito, ¿o no? ¿Están de acuerdo? Sí. Porque pues la historia es como ya alguien se desvió, entonces ya lo que me dice la estrategia que yo debería hacer es jugar C todos los periodos. Y eso lo dice a todo el mundo. Ok, ahora, esto básicamente me dice que es la utilidad de que todo el mundo juegue C y que yo juegue C si todos los demás juegan C, por las sumatorias de t igual 0 hasta el infinito de delta t. Y esto acá sabemos que es 0 o no, porque si yo cobro el costo marginal y los demás cobran el costo marginal, yo no gano nada, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Listo. Ahora, si yo me desvío, entonces yo hoy voy a cobrar otro precio, ahorita vamos cuánto es ese precio, y los demás van a jugar C, y mañana, ¿qué debería jugar? Precio igual al costo. Exactamente, porque ya estamos en una historia en la que alguien se desvió antes, entonces ya me desvío un periodo, o sea, yo me desvío a otro precio, pero lo que me dice la estrategia es de aquí al futuro juega el costo marginal. Entonces, ok, juego el costo marginal. Traído valor presente. Entonces, esto es esto. Aquí va a pasar algo parecido y es que más la sumatoria t igual a 1 infinito delta t. Este es 0. Entonces, esto básicamente me queda esta utilidad. Ahora, pues si yo me desvío, ¿a dónde es que más me conviene desviarme? Entonces, les voy a cambiar la pregunta de otra manera. Si todos los demás están cobrando el costo marginal, ¿qué es lo que más me conviene a mí cobrar? Que lo podemos hacer así como la línea de precios. Acá está el costo marginal. Digamos que acá se paran todas las demás firmas. Entonces, yo tengo varias opciones. Me paro acá atrás. Si me paro acá atrás, ¿gano plata? Pierdo plata, ¿no? Pierdo plata. Pues eso seguro no me conviene. Si me paro acá arriba, ¿gano plata o pierdo plata o cuánto gano? Me quedo igual, ¿no? Con 0. Vendes Con nada. 0. Exacto. Y si me paro acá en C, ¿cuánto obtengo? Igual 0. ¿No es de C infinito? ¿Cómo? O sea, no sería justo de C infinito porque en todas partes no vas a ganar Exacto. nada. Pero entonces, sin importar, a ver si están de acuerdo conmigo, sin importar qué P elija yo,
a lo más, esto es 0 o no. O sea, puedo o perder plata o ganar 0. Son mis dos opciones, ¿o no? Sí. Entonces, lo que más puedo obtener de desviarme es 0. Y lo que obtengo de no desviarme es 0. Entonces, básicamente, la utilidad de no desviarme siempre es mayor o igual que la de desviarme. No tengo incentivos a desviarme. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Pero, Sí, dale. ¿cree que Venga. pudiera volver a explicar la primera parte de cuando nos queremos desviar, por favor? De cuando nos queremos, o sea, acá. Sí, o sea, sí, de la segunda. Ok, listo. Entonces, lo vuelvo a hacer. Entonces, cuando nos desviamos, yo me desvío un periodo. Entonces, los demás siguen cobrando el costo marginal y yo voy a cobrar otro precio. Ahorita vemos cuánto es ese precio. Final. Me acabo de dar cuenta que como que mi tableta no se está actualizando. Hablamos un segundito. Ahí ya está. Entonces, Oh, perdón. O sea, la PI pues es de un precio cualquiera. es de un precio que ahorita vamos a ver cuánto es, que es lo que hicimos al final. Pero entonces yo voy a cobrar otro precio, que va a ser como desviarme, y ellos pues cobran el costo marginal. Y en el futuro, o sea, esta sumatoria de t igual a 1 hasta el infinito, yo me desvío es un solo periodo. En el futuro, como ya alguien se desvió del costo marginal en el pasado, porque estamos en esa historia, entonces lo que me dice la estrategia es, todos los periodos siguientes, tú cobras el costo marginal y los demás cobran el costo marginal. Entonces digamos como que esa utilidad de mañana al futuro es 0, por lo que pues cobrar el costo marginal termina siendo 0. Entonces ahora enfoquémonos en la utilidad de hoy, de desviarme hoy. Entonces si yo me desvío hoy, puedo cobrar un precio menor que el costo marginal, donde pierdo plata, o un precio igual al costo marginal o más grande, y entonces gano, entonces me desvío donde me desvíe, a lo más gano 0 o negativo. Pero entonces eso hace que la utilidad de no desviarme, que siempre es 0, sea mayor o igual, dependiendo de yo a dónde me desvíe, que la utilidad de desviarme. Bueno, Ok, ya. Muchas gracias. listo. Entonces, no hay incentivos a desviarse en el caso 1. Vamos al caso 2, que siempre es el más interesante, que es cuando la historia es que siempre hemos colaborado. O sea, siempre hemos todos cobrado el precio del monopolista y nos hemos repartido esa plata entre nosotros. Entonces ahí vamos a ver cómo es la utilidad. Entonces, la utilidad de no desviarme, en ese caso, es, ok, pues como en todos los periodos pasados, todo el mundo jugó al precio del monopolista, yo juego el precio del monopolista, ¿o no? ¿Están de acuerdo? Sí, Y como juego el precio del monopolista hoy, mañana juego el precio del monopolista. Y como mañana jugamos el precio del monopolista, o sea, nadie se ha desviado, jugamos el precio del monopolista y así al infinito, ¿o no? O sea que básicamente mi utilidad de hoy hasta el infinito es la utilidad de que todo el mundo cobre el precio del monopolista. Traída a valor presente. ¿Están de acuerdo con eso o no? sí, profe. Listo. Entonces esto básicamente sería la utilidad de que todo el mundo cobre el precio del monopolista por la sumatoria de delta a la t. Entonces esto sería, todos estamos de acuerdo. Esta acá ya la hemos calculado, ya no me acuerdo dónde está, pero por acá está. Es básicamente este número de acá, que es que todo el mundo, no, ustedes no están viendo lo mismo que yo, ahí está, que es básicamente la utilidad del monopolista dividida entre n. La utilidad del monopolista siendo a menos c al cuadrado sobre 4b, pero la divido entre todo el mundo. Entonces, acá sería a menos c al cuadrado sobre 4b. Esa es la utilidad del monopolista. La divido entre n personas, o sea, cada uno gana un n-avo de eso, cada una de las firmas.
Y esto, pues, sobre 1 por 1 menos delta. ¿Están de acuerdo o no? Esta es la utilidad del monopolista. Esto es la sumatoria. Esto corresponde a esta sumatoria. Y esta es la repartición, ¿no? Porque hay n firmas. Sí. Esa es la utilidad de no desviarme. Ahora, si yo me desvío, entonces yo hoy hago algo diferente. Por un precio, ahorita vamos cuánto es ese precio. Y los demás siguen cobrando el precio del monopolista. Eso es hoy. ¿Y mañana qué pasa? Ahora todos cobran el costo marginal. Exactamente. Porque entonces, a raíz de esto, la historia a partir de mañana ya no es que todo el mundo cobró el precio marginal, porque yo hice algo diferente. Como yo hice algo diferente, la historia ya no es que todo el mundo cobró el precio del monopolista, y entonces eso hace que el día de mañana el precio, o sea, nos va a llevar a que el día de mañana todos cobremos el costo marginal. Y eso va a pasar de mañana al infinito, ¿o no? Sí. Y eso lo traigo a valor presente. Ok, entonces esto básicamente sería la utilidad de desviarme, digamos acá le voy a poner una de desviarme. Ahora tenemos cuánto es eso. Y acá pues sería pi, todo el mundo cobra el costo marginal, incluido yo. La sumatoria de t igual a 1 al infinito delta t. Ok, y este número es 0, ¿no? Porque todos cobramos el costo marginal, eso es 0. Solamente puse esta sumatoria acá para que se acuerden que esa es delta sobre 1 menos delta. Cuando empiezo a sumar desde 1. Igual da 0, pero... Ok, entonces esto obviamente da esto. Ok, entonces, si todos los demás están cobrando el precio del monopolista, ¿a qué precio es el que más me conviene desviarme a mí? El precio del monopolista menos epsilon. Exacto. Y si yo hago eso, ¿cuáles son mis ganancias? Aproximadas. Ay, no sé, te llevas todo el mercado. Te llevas todo el mercado, pero estás cobrando casi que el precio del monopolista menos 1 centavo. Entonces, ¿Es el precio del monopolista menos epsilon? sí. Entonces, a ver si están de acuerdo conmigo. Esto es aproximadamente un poquito más, un poquito menos las ganancias del monopolista, ¿o no? Porque están cobrando 1 centavo menos que el monopolista, se quedan con todo el mercado. Eso es casi lo mismo que la ganancia del monopolista, ¿o no? Sí. Sí. Listo. Y la ganancia del monopolista, habíamos dicho que era a menos c al cuadrado sobre 4b. Eso es lo que habíamos dicho que era. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí. Y entonces, para que yo no me quiera desviar, pues necesito que la utilidad de no desviarme sea mayor que la utilidad de desviarme. Entonces, la utilidad de no desviarme es esta de acá, o sea, 4, no, ¿cómo es? A menos c al cuadrado sobre 4b por 1 sobre n por 1 sobre 1 menos delta. Si la hice bien. Y eso tiene que ser mayor que la utilidad de desviarme, que es a menos c al cuadrado sobre 4b. Entonces, noten que esto es como, o sea, la diferencia, solamente en resumen, de dónde viene esto. A ver, esta es la ganancia del monopolista dividida entre que me toca compartirla con todos mis compañeros, eso sí no me desvío, y eso me lo gano de aquí al infinito, entonces lo traigo a valor presente. Eso digamos, eso viene la suma de los delta a la t. Entonces, eso es la ganancia del monopolista, me toca compartirla con todo el mundo de aquí al infinito.
traigo presente. Y por el lado de desviarme es, yo hoy me quedo con toda la ganancia del monopolista, no la tengo que compartir con nadie, pero el problema es que de aquí al futuro todo el mundo juega el costo marginal, entonces en el futuro no ganamos nada. Entonces por eso es que no se suma nada más. Sacas más un gran cero. Que esto es como todo lo que viene mañana. Listo, y entonces ahora pues ya esto está fácil, porque entonces este 4b se cancela con este 4b, esto se cancela con esto, y entonces tengo que 1 sobre n por 1 tiene que ser mayor o igual que 1, o sea que 1 sobre 1 menos delta es mayor o igual que n. A ver, ¿cómo puedo hacer esto? Bueno, más bien así. 1 es mayor que n por 1 menos delta, que es lo mismo que 1 es mayor o igual que... no, ya sé cómo. 1 sobre n es mayor que 1 menos delta, ya. Y entonces delta es mayor o igual que 1 sobre 1 menos n. Porque delta es mayor o igual que n menos 1 sobre n. ¿Tiene sentido eso? Ya está ahí. Sí. Entonces, a ver, lo que nos dice esto es posible mantener este cartel del mercado, donde el cartel es que todo el mundo, o sea, las firmas se coordinan, todas cobran el precio del monopolista y se dividen las ganancias, siempre y cuando delta sea mayor que 1 menos 1 sobre n. Entonces, por ejemplo, si hay dos firmas, eso quiere decir que delta tiene que ser mayor que un medio, ¿o no? Si hay tres firmas, entonces delta tiene que ser mayor o igual que 2 tercios, ¿o no? Si hay cuatro firmas, entonces delta tiene que ser mayor o igual que 3 cuartos. Y así, ¿o no? ¿Están de acuerdo? Entonces, esto básicamente es que a medida que n crece, entonces delta es más grande, ¿o no? Sí. O sea, el delta mínimo que se necesita. Una manera de pensar esto es, entre más firmas haya en el mercado, para que haya colusión, necesitamos que el factor de descuento sea más y más grande. O sea, otra manera de decir esto es, para que haya un cartel exitoso, entre más firmas hayas, se necesita que el factor de descuento sea más alto. O sea, como que, o más bien, dado un factor de descuento, entre más firmas haya, es menos probable que se pueda tener un cartel, ¿o no? ¿Lo podría repetir, por favor? O sea, si delta está fijo, a medida que yo voy subiendo el número de firmas, necesito que el factor de descuento sea más alto. Entonces, entre más firmas haya, es más difícil que el factor de descuento cumpla con la condición necesaria para mantener el cartel, ¿o no? Ok, gracias. Que es un poco lo que uno espera. Entre más firmas, más difícil mantener un cartel en el mercado, ¿o no? Como que necesita una coordinación entre más actores, ¿o no? Sí, Listo. Perfecto. Entonces, ya, esto básicamente es, en otro ejemplo, digamos, aparte del dilema de los prisioneros, cómo se puede calcular un equilibrio perfecto de sus juegos en un juego que se repita al infinito. Y obviamente yo estoy buscando un equilibrio de sus juegos bien particular, que es cuando la gente colabora, digamos, y llega al óptimo de Pareto. Eso fue lo mismo que hice acá. Con esto se concluye el tema de ECO4. O sea, ya este es el final del temario de ECO4. Si les gusta la teoría de juegos, pueden ver teoría de juegos después, que tiene temas mucho más interesantes incluso que estos. Pero esto, digamos, es como lo básico de teoría de juegos. Entonces, antes para reiterar lo que hice al principio de la clase, el plan el jueves y el próximo martes es hacer dudas. Entonces, como ya hemos hecho antes, ustedes traen dudas de ejercicios, de teoría, lo que sea, las resolvemos acá en clase. El final es acumulativo, como ha sido toda la vida, pero obviamente va a tener más ejercicios de los temas que no han entrado antes. Entonces, ¿qué temas no han entrado antes? A parcial, digamos a parcial 1 y el 2. Es básicamente estrategias mixtas y todo lo que tiene que ver con equilibrios perfectos de sus juegos, que son equilibrios perfectos de sus juegos en juegos dinámicos normales, digamos,
después juegos repetidos finitas veces, y después juegos repetidos infinitas veces. ¿Están de acuerdo? Ok, perfecto.